Quiero comentarles que desde hace años, más de un año, casi 2 años ya, la sociedad se ha visto envuelta en un fenómeno social en materia de salud que ha afectado la vida de sus integrantes en diversos ámbitos, como no se había visto antes en muchos años. La pandemia por COVID-19 nos ha permitido darnos cuenta de lo valioso y a la vez efímera que es la vida. Pero también nos permitió valorarnos como personas, como sociedad, sabiendo ahora que una sociedad que está dispuesta a aprender constantemente también está destinada a trascender. Es tiempo, por lo tanto, de reflexionar el momento histórico que como humanidad hemos vivido durante esta pandemia y su impacto que ha tenido en nuestras familias. Para esta reflexión les invito a recibir los participantes de nuestro siguiente panel que lleva como título Los desafíos de las familias en educación post-COVID. Una vez más, los desafíos de la familia en educación post-COVID. En representación de los padres de familia, recibamos al aliado estratégico de Recrea Familia, Jaime Rivera, director del Colegio López Mateos de Ocotlán. Le pedimos que nos acompañe aquí arriba y le pedimos un aplauso para él. En representación del sector social y productivo, nos acompaña Silvia Cázares, cofundadora de la empresa Shelo Nabel. Bienvenida, por favor. En representación del sector salud, nos honra con su presencia la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. En representación del sector educativo, recibimos al maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, y Víctor Rodríguez Álvarez, consultor educativo. Y quien va a moderar el panel en esta mañana será nuestro secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muy buenos días nuevamente, gracias a este panel, gracias a cada uno de ustedes. Me han concedido el honor de moderar este panel. La verdad que me da muchísimo gusto de estar con especialistas de distintas áreas y además amigos, algunos amigos desde hace varios años, otros más recientes. En el caso de Jaime me tocó conocerlo justo en el arranque de Recrea Familia, una persona en donde el proyecto es bien sencillo. Nosotros vamos a un municipio, presentamos la estrategia y se suman adeptos, no solo maestros, se han sumado psicólogos, se han sumado directores de instituciones educativas, hemos ido con organismos de la sociedad civil, religiosos, y la verdad que es sorprendente la cantidad de personas que se están sumando independientemente del rol que cumplan en la sociedad. Jaime fue uno de ellos hace año y medio más o menos, muy entusiasta y no ha parado, y gracias a eso Ocotlán, Recrea Familia Ocotlán, se ha extendido de manera extraordinaria. En el caso de Víctor Rodríguez tengo también la fortuna de conocerlo, no digo cuántos años, pero son más de 20. Como educador, realmente a mí me ha formado mucho Víctor. Yo creo que yo estoy aquí en educación y a lo mejor no tengo por qué decirlo gracias a Víctor, sino a los 2 o 3 años hubiera desertado, porque le reconozco a los maestros que no es nada fácil estar frente a un grupo, y después de 23 años ya le va uno tomando el sabor. Muchas gracias, Víctor, por todo tu apoyo como educador. Y Silvia, una compañera de trabajo de la educación, maestra también de una institución educativa, que ha tomado un giro interesantísimo su vida, porque ahora se fue al emprendimiento y ha tenido muchísimo éxito en su organización, en su empresa. Felicidades, Silvia.
Y de Gaby, ¿qué decir? Una compañera que es un médico extraordinario, que seguramente ustedes ya lo ubican de los webinars de familia que hacemos los miércoles, con la información oportuna, precisa, científica sobre lo que acontece en términos del COVID. Así es que los tres, muy queridos, muy apreciados por Recrea Familia, les doy la bienvenida y sin más empezamos este panel. La idea es que cada uno tenga hasta 2 minutos, 3 minutos para compartirnos su experiencia. En este caso, la primera pregunta es, ¿cuál consideran que fue el conocimiento académico que representó mayor dificultad para adquirir para padres, madres y tutores en el sentido de la educación de nuestros hijos? ¿Quién quiere comenzar? Las damas primero nos instruyen que sea Javier. Adelante. Ellas indicaron Javier. que fuéramos los caballeros. Muy bien, maestra, sin problema. Pues gracias, secretario, por invitarnos. Es un honor estar aquí con ustedes, a todos los maestros aquí presentes, colegas. Felicitarlos, ¿verdad? Enhorabuena, porque como dijo el secretario, son los guerreros de la educación. Bien, dando respuesta a la pregunta de cuál pudiera ser el conocimiento académico que más dificultad requirió a los padres, me permito dar mi opinión al respecto. Pudiera ser el tema tecnológico. Tenemos papás muy avanzados en temas tecnológicos, papás principiantes y papás que eran aprendices, pero ese cariño, ese amor de los padres los llevó a aprender junto con sus hijos. Y otro aprendizaje que tal vez no sea necesariamente de carácter académico fue el tema del acompañamiento, el estar con sus hijos y darse cuenta al final del día la labor de los docentes. Hubo papás que me dijeron, ahora comprendo a los maestros, ahora valoro a los maestros y creo que no hay mal que por bien no venga. Acabaron de comprender la vocación que ustedes tienen. Entonces esa sería mi opinión referente a lo tecnológico. Número 2, el acompañamiento, la empatía, el tema socioemocional, que los papás tuvieron que ponerse por un ladito de los niños, a veces en el Zoom, a veces en Google Meet, a veces con el celular, a veces pagando 50 pesos para ir a poner una recarga y mandar la tarea, a veces yendo a ver la pancarta que pusieron afuera de su escuela y ver la tarea. El acompañamiento. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Víctor. Bueno, pues gracias por la invitación, secretario Juan Carlos. Me da mucho gusto compartir esta mesa panel con gente conocida. Yo fíjense que mi experiencia desde el ámbito de lo práctico, ahora que ya estamos en clase, ahora que ya los papás en la mañana nos levantamos, llevamos a los hijos a la escuela, nuestros adolescentes se van en camión o como lleguen a la institución, sí podemos ver hacia la parte de qué fue lo que nos pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, yo creo, y tenemos que regresar a esa parte, de manera muy breve lo haré, es que de alguna manera nos representó un gran reto a las familias. Las familias verdaderamente sufrieron una transformación durante la pandemia, y no me refiero solamente desde el punto de vista de que los hijos dejaron de ir a la escuela, sino que cambiaron las actividades sociales, cambiaron la forma de interactuar. La casa se convirtió en oficina, se convirtió en escuela, empezó a haber una serie de dificultades que fueron generando necesidades de adaptación desde el punto de vista socioemocional. Esto no nomás les pasó al papá, a la mamá, también le pasó a los hijos. Esto, sin lugar a dudas, hizo que ante esta problemática global del seno familiar, de alguna manera, cuando viene que el hijo está en casa y que además hay que darle seguimiento en los temas educativos, haya generado crisis. Ya lo decía el profesor, con respecto a la tecnología, a los espacios, a los lugares de trabajo, a la sincronización de las diferentes actividades de los diferentes hijos e hijas que tengamos en casa. Y naturalmente que el padre de familia entró en conflicto. ¿Cómo voy a acompañar yo a mis hijos en temas educativos? Y en ese sentido creo que una de las grandes, podríamos decir, dificultades fue que los padres de familia entendiéramos cuál es el proceso de aprendizaje en sí de nuestros hijos y nuestras hijas para poderlos acompañar en este proceso.
quizá nos dimos cuenta, cuando menos desde el punto de vista de la escuela, cómo había papás que ante estas circunstancias pudieron hacer muy poco en ese acompañamiento. Y entonces el retraso académico, el seguimiento al alumno fue muy difícil. Pero también vimos otros papás que con alta sensibilidad al proceso que se estaba viviendo, retomaron el papel o quisieron hacer el papel de profesor. Entonces el papá quería ser el profesor, quería, de acuerdo a lo que él, cómo él aprendió. Y también fue generando también una serie de crisis. Entonces, para no repetir otra vez que estoy totalmente de acuerdo, diría también que una de las grandes dificultades para el avance académico fue que los padres de familia teníamos poco conocimiento de cómo acompañar este proceso de aprendizaje para que nuestro hijo fuera creciendo, nuestra hija fuera creciendo en el autodominio y en la autogestión. Porque al fin de cuentas creo que esa es la mayor aportación de los padres de familia. Cómo ayudar a tu hijo a que sea capaz de autogestionarte, a que tenga autodominio, para que pueda sacar las tareas adelante. Pues miren, escuchando estas dos primeras participaciones de Jaime y de Víctor, creo que pareciera que estuvo muy lejano hace año y medio, pero de veras que pasamos por cuestiones muy complejas que comprueban la gran capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Si nos hubieran dicho antes de iniciar el ciclo escolar que íbamos a parar a la mitad y que iba a ser a distancia y que ustedes iban a tener la responsabilidad que llegaron a tener, hombre, se hubiera incendiado no el Estado, el país, el mundo, porque esto le sucedió a todo el mundo. Entonces, yo creo que es una primera idea que yo me llevo de sus participaciones, esa gran capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a lo que no conocemos, incluso a lo que tememos. Silvia, ¿tú qué nos pudieras compartir? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy bonito día para todos. Un gusto tener la oportunidad de compartir. Y claro, me ha impactado mucho que uno de los conocimientos que considero también que ya han mencionado es la parte de la tecnología. Y esto aunado a la economía, esa diferencia económica en las familias, porque muchos de ellos se encontraron, algunas personas me decían, es que yo no tengo ni para un WhatsApp, ni para un celular para mí, a veces estoy aislado de mis hijos y ahora tengo 3 hijos y a cada hijo pues son intereses diferentes y tengo que tenerles pues una herramienta tecnológica para que ellos puedan salir adelante. Siempre hemos escuchado que en esta vida somos todos alumnos y maestros y hoy se vio ejemplificada y vivenciada ese gran mensaje. Creo que en ese conjunto entre los maestros, padres y alumnos, los papás por lo general son nuestros maestros de vida y hoy a través de este proceso que enfrentamos nos volvimos también alumnos de nuestros hijos porque ellos están más avanzados en la tecnología y nos permitieron dar ese paso agigantado que muchas veces en generaciones de contemporáneas, así, nos hemos rehusado a usar, a meternos a ese mundo tan maravilloso, usado apropiadamente como lo representa la tecnología. Creo que fue algo maravilloso porque se dio un crecimiento tremendo, no solo en esa convivencia, en ese aprendizaje, en esa enseñanza de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Creo que en gran parte los padres lo que ponían es la disciplina, el acompañamiento, pero el conocimiento sin duda corría por parte de los hijos en apoyo y en el resguardo de los profesores. Así es que ha sido dentro del dolor fuerte que esto ha generado una gran universidad de la vida. Creo que nos hemos crecido mucho y hemos sacado a flote esa grandeza que hay dentro de cada ser humano. Sin duda, Silvia, lecciones que no pedimos, situaciones que no deseábamos, pero que si las sabemos aprovechar y si tenemos esa visión de que todos contribuimos, qué mejor ejemplo que el que acabas de dar. Los hijos tienen la capacidad de enseñarnos siempre, lo único que necesitamos es estar atentos a lo que ellos quieren decirnos, a lo que ellos quieren y necesitan, y la verdad que es una de las primeras perlas que yo rescato de esta experiencia de año y medio. Y Gaby, desde el sector de la salud, ¿tú qué nos pudieras compartir? Bueno, para nosotros la pandemia llegó de golpe, como lo dice el secretario, nadie estábamos preparados, no lo esperábamos y fue algo que
que nos puso a todos en jaque, a los padres de familia los metió a la casa, los metió con los niños, y en ese sentido estas dificultades, estos desafíos que ustedes bien comentan, tecnológicos, pedagógicos y de acompañamiento, pues en el sector salud se vieron reflejados en estrés, porque no solo era tener ese miedo, esa incertidumbre de no lo puedo acompañar, no lo sé acompañar, no tengo los insumos necesarios tecnológicos, además era el empleo, además era el miedo de contagiarse y contagiar a la familia, además era el haber perdido un ser querido, porque todos tenemos a alguien cercano que lamentablemente falleció en la pandemia. Entonces, todos estos miedos nosotros lo vimos en estrés. Creemos que estas dificultades son en ese aprendizaje socioemocional, en esa salud mental que ahorita es tan importante para los niños, pero creo que más para los papás que han tenido todos estos desafíos alrededor de la pandemia. Y algo que también vimos en salud como términos muy importantes es la prevención, el tener cuerpos sanos, el estar preparados no solo para esta que ya va muy avanzada, sino para cualquier otra pandemia que venga, el que la obesidad, la diabetes, la hipertensión descontrolada nos agarró mal parados, y en ese momento el que caía podía llegar a hospitalizarse. Entonces creo que la prevención también es una disciplina que debemos de fortalecer y que también ha sido difícil posicionar, pero que cada vez yo veo más acercados y más en el engranaje de la prevención a todos los padres de familia. Sin duda, Gaby, fíjate que esta idea de que las experiencias vividas pueden ser sujetas de un crecimiento me parece sensacional. Creo que hoy para un maestro es más fácil explicar en el aula la importancia de ese cuidado de la salud, porque de verdad que el temor pues es muy humano. Dicen que lo que no es humano es tenerle miedo al miedo, o sea, pero sí el temor nos invita a ser prudentes, a tomar acciones, y en ese sentido sin duda también es una ocasión de aprendizaje. Y en este mismo sentido, basados en su experiencia, ¿qué impactos positivos detectan para las familias a partir de los aprendizajes de vida justo que nos ha dejado esta pandemia? Jaime, si fueras tan amable. Sí, gracias, secretario. En cuanto a esos impactos positivos, primeramente creo que todos los docentes pudimos mandar un fuerte mensaje a los papás de que podían contar con nosotros. Me consta, esa vocación docente fue desbordada porque los maestros, las maestras no tenían horarios. Hubo maestros que me consta que duplicaron o triplicaron su tiempo de trabajo, y esa fue la manera de decirles a los niños, aquí estamos con ustedes, de decirles a los papás, no va a haber horarios por el cariño que le tenemos a la profesión, a la actividad, y ellos se dieron cuenta de que efectivamente después de la clase en línea, después del mensajito de WhatsApp, estábamos listos, incluso en sábados, a veces en domingo, a veces a las 10 de la noche. Entonces, en cuanto a un impacto positivo, fue hacerles ver a los niños y a los papás que podían contar con nosotros. En segundo término, como impacto positivo en las familias, creo que ya aprendimos a cuidarnos. Los niños son muy obedientes, creo que más obedientes que los adultos, usan el cubrebocas, se ponen el gel, a veces nos dicen papá, mamá, ponte bien el cubrebocas, no lo traes, ponte gel, etcétera. Entonces en las familias yo creo que ese aprendizaje ya llegó para quedarse, el tema de que desde casa, si ellos no se sienten bien, mamá, no me siento bien, me voy a quedar aquí en la casa, o sea, no hay necesidad de llegar a la escuela. Número 2, si el niño llega con algunos síntomas, pues él ya sabe que le va a decir a su maestra que no se siente bien. Ese fue otro impacto positivo. Y número 3, ya el niño que se sabe cuidar, sabe lo que debe y lo que no debe de hacer, ¿verdad? Viene la temporada fría, entonces creo yo que como impacto positivo hemos aprendido a cuidarnos junto con nuestros niños y con nuestros padres de familia. Excelente, Jaime, y esa es una gran ganancia, cuidarse nos permite centrarnos en lo importante, primero garantizando algo fundamental como la salud. Víctor. Sí, fíjate que en este tema a mí se me hace muy interesante los beneficios que ha traído esta pandemia, porque creo que tanto al interior del seno familiar
nos enseñamos a reconocernos unos con otros, a poder dialogar de mejor manera con los hijos, a encontrar una serie de dificultades en la convivencia que teníamos que llegar a un arreglo común, desde los tiempos, los espacios, las responsabilidades, etcétera. Entonces yo sí creo que a nivel del seno familiar nos ha ayudado a reencontrarnos como familia, como papá, mamá, como hijo, hija, y por otro lado nos impulsó a tener una nueva relación o una relación más enriquecida con el centro escolar, con las escuelas, porque entonces veíamos a la escuela como el aliado, como la persona que nos podía ayudar, que nos podía orientar, para ir sacando la parte educativa del proceso de nuestros hijos. Entonces creo yo que aprendimos a encontrarnos con la persona que está atrás de la función. Es decir, no estoy hablando con el profesor, estoy hablando con la persona que ejerce la función educativa, que también es un ser humano, que también tiene problemas, que también tiene familia, que también vive lo que vivo yo y que me entiende y que juntos podemos construir un proyecto común. Creo que en este sentido esta pandemia fue una de las grandes riquezas que nos dejó y nos pone en el trato o en una plataforma de poder convivir de otra manera, de poder colaborar de otra manera, de poderme integrar en la comunidad de la escuela de otra manera. Creo que ha sido un enorme aprendizaje este periodo de la pandemia. Sin duda los aprendizajes siguen fluyendo. Y Silvia, pues, ¿qué cuestiones positivas detectas tú en tu experiencia y en todas estas familias que te toca en algún momento tratar? La identidad que hubo entre la familia, se hizo esa coparticipación, ese dar y recibir, que es la esencia de la vida, el punto número uno, el saber que puedo dar, que puedo recibir, y el saber también que no puedo solo estar dando porque me puedo perder en el otro, y también el niño de saber que no solo debe de estar recibiendo porque también se puede alimentar el ego y perderse en él mismo, sino saber que debe de tener esa iniciativa de aportar, de ir más adelante y no solo ser un receptor. Creo que se han valorado, como bien dice el profesor Víctor, esa trilogía de seres que conforman la raíz de la humanidad, como lo es en este proceso de la educación. Se tuvo esa empatía con los profesores, que muchas veces se les exigía algo que no estaba dentro de un contexto real. El padre de familia aprendió a revalorizar a ese ser humano, como bien lo dicen, y creo que va a ser un parteaguas. Creo que de aquí en adelante vamos a ser un conjunto de seres humanos que nos valoramos entre sí y que estamos apasionados por llevar la educación de los jóvenes, de los niños, las niñas, los adolescentes, en beneficio y en el bienestar de todos. Pues sí, escuchándote Silvia, Víctor y Jaime, si lo vemos como educadores, la pandemia fue una lección de vida. Y dicen que la vida es tan buena enseñando que si no aprendemos nos vuelve a poner la misma bronca y volvemos a caer, Así es que ojalá que a la primera entendamos la importancia, como lo decía hace un momento Gaby, de estar sanos. ¿Por qué? Pues no es por vanidad, que también seguramente ayudará a estimular a más de alguno, pero qué tranquilidad tenía el que le daba COVID y sabía que tenía una buena condición, y qué nerviosismo y qué tensión generaba en aquel que tenía una precondición, un riesgo de salud. Eso se puede prevenir. O sea, lo importante es decir que si llegas a tiempo lo aprendes. Esa es una lección de vida, y la verdad que esta generosidad de la que han hablado, yo creo que es invaluable. Yo creo que todos tenemos experiencia en nuestra familia de estar los 3, 4, 5, 2 miembros de la familia, 10, los que sean, y poner a prueba estos aspectos que mencionaron: generosidad, entrega, escucha activa. Es, yo creo que el lugar más crítico con las personas que quieres. A veces son a las personas que más maltratas, sin duda, a lo mejor no de manera intencional, pero de verdad que qué días vivimos, y gracias por recordarnos esta situación. Gaby, ¿cuál es tu impresión? Igual, desde el ámbito de salud, concuerdo con lo que mencionaban, todos nuestros niños se volvieron promotores de la salud.
Ese es un impacto muy positivo. Todos nuestros niños están abiertos, están ávidos a temas de salud. Se posicionó la salud como nunca antes había sucedido y para ellos ya es muy fácil platicar y comentar algo en torno a la salud. Entonces creo que eso ha sido fundamental en esta pandemia. Y otra cosa es que aprendimos a revalorar a nuestros adultos mayores. Cuán importantes eran en nuestras familias, cómo eran una clave y cómo en un momento se volvieron alguien a quien debíamos cuidar, alguien en quien debíamos de prestar mucha atención para no infectarlos porque teníamos miedo. Entonces también reposicionamos a nuestros adultos mayores, a sus grandes enseñanzas y al gran apoyo en las familias jaliscienses, porque muchos de ellos colaboran en la crianza y en el cuidado de los niños. Qué labor tan importante hicieron, de verdad, Gaby, y creo que esa satisfacción de servir también les enriqueció mucho, incluso poniendo en riesgo su salud, sabiendo que estaban en una condición vulnerable, pero esa oportunidad de saber que podía quedarse con él el niño, la niña que no había podido ir a la escuela, de poderlo atender, la verdad que de verdad cuántas enseñanzas nos dejó o nos está dejando esta pandemia. Y en ese mismo sentido, ¿consideran que la formación para madres, padres y tutores benefició este fenómeno social causado por la pandemia del COVID? ¿Cuáles deben de ser las temáticas que ustedes sugieren que se deben de presentar a los padres? Está obvio que tenemos que formarnos, yo creo que eso es muy natural, pero desde sus ámbitos, ¿qué nos recomiendan a los papás? ¿En qué tenemos que trabajar? ¿En qué tenemos que formarnos? Comenzamos nuevamente contigo, Jaime. Sí, gracias, secretario. En primer término, yo puedo afirmar el tema socioemocional. ¿Por qué razón? Porque ya nos decían los clásicos que mente sana y cuerpo sano. Entonces yo creo que hoy más que nunca nuestros niños necesitan la actividad física, la actividad lúdica, la actividad artística, por sencilla que sea en el aula o fuera del aula, en la casa, en el patio, en el jardín, en el parque público que ya se están retomando. Entonces yo pondría el tema socioemocional. ¿Por qué razón? Porque como bien dijo el secretario, si nos hubieran dicho lo que iba a pasar a medio año, cuando empezó la pandemia, no lo hubiéramos creído. Y el tema socioemocional, hemos sido testigos todos de lo que ha sucedido con los niños, depresión, niños con las manos manchadas, niños con un encierro que ya no quieren platicar con nadie, que se transformaron de manera regresiva, maestros que, como bien dicen, han acumulado estrés, que también son mamás, jefas de familia, docentes que son papás y jefes de familia. Entonces el tema socioemocional nos ha pasado factura en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los docentes de las comunidades educativas. Entonces yo pondría muchísima atención en, después de generar la conciencia, tomar acción en el tema socioemocional. Creo que hoy más que nunca hay que ponderarlo, que pudiera estar por encima de lo académico, porque si nuestros niños están bien y de buenas, si nuestros docentes, que son los pilares, que son el cimiento, que son la piedra angular, están bien, no solo física, sino también emocionalmente, ellos van a trasladar ese buen estado de ánimo para con nuestros niños y con nuestros papás. Es mi tema. Buenísimo, Jaime. Tomar acción en estos temas que pueden ser hasta peligrosos, que pueden ser críticos. Una vía muy sencilla es saber pedir ayuda. Sí. O sea, no querer cargar todo el costal, porque a veces ese costal humanamente no es posible, pero de verdad cuando hay un hombro, 2 hombros, 3 hombros, uno descansa. Saber pedir ayuda, yo creo que es una de esas acciones que podríamos llevar. Víctor, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, adicional a lo expresado ya, primero felicitarlos por el plan de Recrea Familia. Creo que eso mueve mucho a las familias a reflexionar sobre su propio proceso personal, familiar y relación con el colegio. Yo creo que al final es invitar a las familias, ahora que estamos en contacto con la escuela, ahora que se han revalorizado la formación dentro de la relación escuela-casa, a tomar esos cursos y también pensar
que tenemos que tener en casa un proyecto familiar de vida. Si tenemos un proyecto familiar de vida, estaremos en mejores condiciones de estarlo revisando de manera periódica e ir haciendo los ajustes necesarios para poder acompañar de mejor manera a nuestros hijos, a nuestras hijas, a saber comunicarnos de mejor manera con la institución educativa para ir abordando las oportunidades que se nos vayan presentando en el camino con nuestras hijas y nuestros hijos. Yo me iría por ahí. Excelente, Víctor, pues la verdad que consejos muy prácticos que podemos ponerlos en marcha de inmediato. Gracias, Víctor. Silvia, por favor. Sí, a mí me encantaría mucho que se pusiera mucho foco en la inteligencia emocional, que estuvieran bien conscientes en las familias qué es la inteligencia emocional y cómo puedo vivirla a través de esforzarme y ejercitar mi voluntad. Y por otro lado también que se conozca sobre la neurociencia. Es una ciencia muy nueva, lo cual me va a permitir conocer e identificar todo lo que estoy somatizando después de esta vivencia que no ha terminado y que está todavía un dolor muy profundo por tanta pérdida en el mundo, en sus familias, en sus amigos, y que esto se va a venir somatizando a través de varios reflejos, varias expresiones del cuerpo, de la salud, de deterioro, y con esto de la neurociencia ellos van a identificar por qué están sintiendo y lo más importante es cómo combatirlas, cómo rescatar su ser, su mente y su físico para seguir avanzando en un tono de alegría y poder vivir en ese camino de caridad por el prójimo, hoy que nos ha tocado tanto el corazón en esta fragilidad, y de compasión y de amor para seguir construyendo un mundo mejor. Oye, impresionante, Silvia, porque no solo es un consejo muy práctico, sino que las neurociencias está viviendo su explosión de conocimiento. Cada día, quien ya es especialista, pues qué maravilla, le está sacando provecho a nuevos conocimientos que la mayoría de la humanidad no conoce y ya están ahí. Hay que entenderlo y no es muy difícil porque hoy con las tecnologías que tenemos, si ustedes seleccionan buenos autores en videos de YouTube, en pequeñas notas y demás, de verdad que se abre un panorama inmenso porque hay herramientas que antes no existían para estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Como que no había muchos voluntarios que quisieran que les abrieran el cerebro y vieran cómo funcionara, no sé por qué. Entonces tenían que irse a los que ya habían pasado a mejor vida y estudiar el cerebro y ver pues qué había pasado, porque pues ya estaba muerto el órgano. Pero hoy no, hoy sí es muy fácil que haya un voluntario porque te ponen electrodos y te hacen vivir experiencias, emociones, preguntas, y de verdad que es una maravilla lo que ahí está descubierto y hay muy buenos autores. Excelente consejo, Silvia. Gaby, ¿qué nos puedes compartir? Yo no repetiré porque concuerdo ampliamente en lo socioemocional, pero simplemente quisiera en dos puntos que creo que también se debe de formar a los padres de familia. En el aprovechamiento del tiempo, porque cada vez tenemos más actividades, cada vez tenemos más compromisos, más acciones y nos queda poco tiempo para compartir con los menores. Ahora tuvimos mucho, pero conforme vayamos regresando a esta nueva normalidad, ya no podemos decir a la de antes, pero a esta nueva normalidad el tiempo va a ser menor y el tiempo tendrá que ser de calidad para los niños para abarcar todo ese ámbito socioemocional. Y en segundo, a identificar las señales tempranas del suicidio en nuestros adolescentes. Todos tenemos un adolescente que conocemos, todos tenemos un adolescente en casa y debemos de identificarlas. Muchas de las personas que lamentablemente se quitaron la vida de los adolescentes ya lo habían externado a alguien y ese alguien no supo identificar esa señal. Entonces creo que es muy importante que los padres de familia se formen en estas señales tempranas para identificar que mi adolescente puede estar en riesgo, que se puede estar sintiendo mal y que puede estar en peligro de cometer algún acto en contra de su salud. Oye, Gaby, pues sin duda tomamos esta sugerencia de estar atentos no solo en nuestra familia, sino con amigos o los que somos formadores, pues con tantos alumnos con los que tenemos contacto. Se ha ido volando este panel, estamos llegando al final, tenemos 4 minutos, entonces les pido una participación de 1 minuto para cerrar. Jaime, comenzamos en este orden también. Muchas gracias, secretario, a todo el panel, un honor estar con ustedes, a los docentes, a los colegas, gracias. Yo termino
con algo que siempre les digo a los papás cuando me toca estar en escuela de padres o en las reuniones de trabajo. Les digo a los papás, a las mamás, somos sus aliados estratégicos. También les tenemos mucho cariño a los niños, aunque no son nuestros hijos, también nos duele lo que les pasa. Entonces yo quiero terminar mi participación, ¿verdad?, haciéndoles saber a los padres de familia que los docentes, que Dios nos permitió ir a la normal, lo hicimos por vocación, que tenemos un cariño enorme por la educación. Ya lo dijo la señora Joana, la esposa del gobernador, que esto es de vocación, de cariño, de amor. Entonces les digo a los padres de familia que somos sus aliados estratégicos y que cuenten con nosotros, que queremos estar hombro con ellos en bien de sus hijos. Excelente, Jaime, gracias, excelente consejo. Víctor, por favor. Yo, a las personas que nos siguen de manera remota y a los papás aquí presentes, lo que puedo decirles es lo siguiente. Creo que ustedes van un paso adelante de los demás papás, los que no están escuchando la transmisión o no están aquí. Entonces, yo los invitaría a que se involucraran de manera más plena con las instituciones educativas. ¿No se imaginan ustedes lo que se puede construir juntos, el apoyo que le pueden dar a los profesores de sus hijos, a la institución en sí, y juntos, con una mentalidad de grandeza y una actitud de servicio, creo que podemos lograr grandes cosas en esas comunidades, en esas escuelas en las cuales ustedes están participando. Excelente, pues insiste Víctor y Jaime en la importancia del binomio escuela-familia, nos lo llevamos como tarea, por supuesto. Gracias, Víctor. Silvia. Sí, yo quiero aplaudir a este proyecto de Recrea y a todos los padres comprometidos en este maravilloso proyecto, porque era urgente y necesario. Hemos tenido un avance increíblemente en la ciencia y la tecnología, y los humanos en esa necesidad emocional nos hemos quedado rezagados. Estamos en ese contexto de que corremos por la felicidad cuando es muy sencillo. La esencia de la vida es el amor, y eso en base, los padres son los primeros proveedores de esta necesidad primordial del ser humano. Hemos corrido tanto por hacer que nos hemos descuidado del ser. Les invito a que nos sigamos fortaleciendo, a que nos sigamos preparando, los padres de familia muchísimo más, porque nadie puede dar lo que no tiene. Decía Mahatma Gandhi, sé tú lo que quieres que sea el mundo. Así es que tenemos una gran responsabilidad y confío que lo vamos a lograr. Así será, Silvia. Gracias por compartirnos esa emoción, por tener esperanza en lo que está por venir. Gaby. Secretario, gracias a usted, a su equipo, por la invitación, porque hicieron posible este evento tan importante. Pero quiero agradecerle a todos los padres de familia que han sido fundamentales en esta pandemia, que se pusieron la camiseta con salud, que apoyaron los protocolos, las medidas sanitarias, que cuando fue el tiempo de vacunarse por grupo de edad fueron a vacunarse, y yo quiero agradecerles a todos ustedes, que cada día fortalecieron al sector salud haciendo lo que les tocaba. Y solo quiero cerrar pidiéndoles que se cuiden física y mentalmente para que puedan cuidar de sus niños. Así es, Gaby, hay que cuidarnos porque queremos ver a los nietos nacer, crecer y una amplia familia. Muchísimas gracias, la verdad que estos minutos pasaron volando y además se disfrutan. Confirmo que hay una gran esperanza para nuestro estado en la medida que cada uno de los sectores hagamos nuestra parte, que cada uno de los grupos que conforman el sistema educativo, que insisto, no solo es el maestro y el alumno, somos todos, y qué alegría que todos podamos colaborar con mejorar nuestro sistema educativo. ¿Y qué creen? La educación también es para nosotros, ¿eh? Uno deja de aprender hasta que se muere si quiere. Así es que yo los invito y les reconozco el hecho que estén aquí también formándose, y de verdad les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas, porque creo que nos han hecho una síntesis extraordinaria de lo que hemos vivido este año y medio. Muchísimas gracias y seguimos adelante.